basado en una decisión moral. Entonces es muy importante que estas citas nosotros las revisemos y las tengamos presentes para que efectivamente estas preguntas que son muy complejas, obviamente podamos tener claridad respecto a lo que realmente ha sido revelado para nosotros. ¿Y por qué son complejas? Porque en realidad nosotros, bueno, estudiamos lo que era la justificación por la fe y estudiamos lo que significaba en realidad el corazón de este mensaje, pero indudablemente que hay preguntas que son lícitas, que son más complejas, que son eh, de casos muy, muy particulares, como esta que se planteó la semana pasada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que no alcanzan a tomar ellos mismos una decisión moral consciente? ¿Todos los niños serán salvos o no todos los niños se salvarán? Es una pregunta muy, muy, muy difícil. Y lo que habíamos respondido la semana pasada, ahora, bueno, va a ser refrendado básicamente con las citas que vamos a ver, que son las siguientes. Esta aparece en Mensajes Selectos, el tomo 3, las páginas 359 a 360. Dice así la sierva del Señor: sé que algunos ponían en duda aún si los hijitos de los padres creyentes se salvarían, porque ellos, los hijos, ¿no es cierto?, no han tenido ninguna prueba del carácter, ya que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. Fíjense como aquí en esta cita se reafirma el principio de que es necesario que todos pasen por la prueba del carácter. Pero ¿qué pasa con estos niños que no han tenido esta experiencia? Se hace la pregunta: ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Y miren lo que contesta la sierva del Señor. Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió su juicio sobre los primogénitos de Egipto. Es interesante acá, por eso se habla de este principio de subsidiariedad de los padres. Es tan importante que los padres sean creyentes, porque si tienen hijos, efectivamente, y estos por cualquier motivo llegaran a descansar, a dormir, ¿no es cierto?, a fallecer antes de alcanzar un discernimiento moral que les permita tomar sus propias decisiones morales, eh, evidentemente, bueno, siguiendo lo que dice aquí la pluma inspirada, la fe de los padres creyentes cubre a los niños. Pero miren lo que dice también a continuación: no podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a este asunto. O sea, es decir, respecto de los padres creyentes, la promesa es que su fe, la fe de los padres, cubre a los niños. Y es precisamente a ellos a quienes les da esta promesa de que sus hijitos que hayan fallecido les serán devueltos en la resurrección. Esa es la promesa hermosa, y era lo que compartíamos la semana pasada. Pero respecto de los niños cuyos padres fueron incrédulos, fíjense que aquí no existe la regla de decir que los hijos de los padres incrédulos que se perderán, que todos se van a perder. No, 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 no está esa regla. Interesante. Acá dice que no podemos decir si los hijos de padres incrédulos serán salvados. No, no sabemos eso, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito respecto a este asunto, y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado para meditar en los temas que nos fueron aclarados en su palabra. Veamos también algo que dice un poquito, se arroja un poquito más de luz en la siguiente cita. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, dice, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Obviamente está hablando de madres que fueron salvas, por lo tanto sus hijitos serán salvos también. Se reúnen para nunca más separarse, pero muchos niñitos, dice acá, no tienen madres allí. Miren qué interesante. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Es decir, habrá niños cuyos padres eran incrédulos y que por supuesto también serán salvos. Pero dice acá en la cita anterior que no podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito respecto a este asunto. Es decir, sobre los hijos de padres incrédulos es que no existe forma de poder determinar que todos serán salvos, porque da la impresión de que no todos serán salvos, pero sí muchos de ellos, porque muchos no tendrán madres que los reciban, sino que estos ángeles los recibirán y los conducirán hacia el árbol de la vida. Yo creo que estas dos citas son bastante claras para poder responder en la medida, digamos, que Dios ha revelado estos asuntos hasta este punto. Pero más allá, digamos, Dios no nos ha dado luz. Y el énfasis que hace la sierva del Señor, la profeta, es que podamos respetar lo que Dios ha revelado. Eh, de hecho, aquí también aparece esta cita
tuve algunas conversaciones con el pastor Matheson con respecto a si los niños de los padres incrédulos se salvarían. Relaté que una hermana me había hecho esta pregunta con gran preocupación y me había declarado que algunos le habían dicho que los hijos de los incrédulos se perderían. Debemos considerar esta como una de las preguntas acerca de las cuales no estamos en libertad de tomar una posición o expresar una opinión, por la simple razón de que Dios no nos ha hablado definidamente acerca de este asunto en su palabra. Si Él hubiera pensado que es esencial que lo supiéramos, Él nos hubiera hablado con claridad del asunto. Las cosas que Él ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que no entendemos ahora, ignoramos muchas cosas que son claramente reveladas. Cuando se agoten estos asuntos que se relacionan estrechamente con nuestro bienestar eterno, habrá suficiente tiempo para considerar puntos acerca de los cuales hay personas que han expresado una innecesaria perplejidad. Bueno, yo creo que estas citas son bastante claras, hace referencia, por supuesto, a lo que también la Biblia señala, las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y evidentemente eso es lo que para nosotros pesan. Sobre lo que Dios no ha revelado, nosotros no tenemos autorización para especular ni para ser tan categóricos. Y por supuesto hay misterios maravillosos en su palabra que Él también ha revelado, y dice cosas que no han subido, que ni siquiera han subido en pensamiento, ¿no es cierto?, al pensamiento de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que la esperanza y la seguridad, la certeza está con relación a los hijos de padres creyentes. Ellos sí o sí recuperarán a sus hijos pequeñitos que no hayan alcanzado a desarrollar este discernimiento moral y hayan fallecido antes de desarrollarlo. Así que es interesante, digamos, cómo la inspiración dada, digamos, a los profetas, digamos, a la profetisa, en este caso nuestra hermana White, nos clarifica hasta este punto, digamos, estos aspectos. Sí, dicho eso, digamos, ya, bueno, ahí vamos voy a interrumpir esa para pasar a la otra presentación, que me parece muy importante ahora poder compartir, que es el tema de hoy. Estoy cerrando aquí. Y el tema de hoy, como bien se había anunciado, el mensaje del tercer ángel. Seguiremos con el mensaje del tercer ángel que ya hemos estado estudiando, y vamos a estudiar particularmente el 1888 y el famoso Congreso de Minneapolis. Este es un tema fascinante, importante, maravilloso, que nosotros tenemos que aprender a, a estudiar, y a diferencia, digamos, de los temas pasados que se basaban en preguntas y respuestas, en esta ocasión vamos a tener una presentación diferente. Va a ser una exposición de la historia, de lo que ocurrió, digamos, de algunos de los aspectos de la historia, porque esto es, el día de hoy va a ser una sesión netamente sobre historia de la Iglesia Adventista. Esto es parte de nuestra historia. No vamos a estudiar una doctrina en particular, porque ya estudiamos la doctrina de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel. Estudiamos, ¿no es cierto?, los aspectos teológicos, bíblicos de la justificación por la fe, pero hoy día tenemos que entender cuándo nació este mensaje dentro de la iglesia, cuándo la iglesia lo recibió. Y fue justamente en el contexto del mensaje, del llamado mensaje de 1888, en el Congreso de Minneapolis. ¿Qué fue el Congreso de Minneapolis? Este congreso fue una reunión de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, celebrada precisamente en Minneapolis, Minnesota, octubre de 1888. Se considera un hito en la historia de la Iglesia Adventista, y los participantes claves fueron los pastores Alonzo Jones, Elliot Wagoner, quienes presentaron un mensaje sobre la justificación por la fe, el cual fue apoyado por Elena de White y fue resistido por líderes como Butler, que era el presidente de la Asociación General en ese instante, y pioneros como Uriah Smith, un famoso pionero de la Iglesia Adventista. La sesión discutió temas teológicos cruciales como el significado de lo que es justificación por la fe, la naturaleza de la deidad, la relación entre la ley y la gracia, y la justificación y su relación con la santificación. Entonces, este es el contexto, el tema, podríamos decir, el trasfondo. Aquí hay una foto de quienes fueron los delegados que participaron de este congreso en el recinto, digamos, que ocupó. Y como dice la ficha descriptiva de la historia,
Fue un congreso muy importante. Recordemos que la iglesia se había organizado en 1863, así que la iglesia llevaba poco más de 20 años de existencia, tenía una cantidad de pocos, muy pocos adventistas alrededor del mundo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, repartidos en Estados Unidos, y creo que la cifra de adventistas para esa época no era más allá de, si mal no recuerdo, de unos pocos miles. Así es que en realidad estamos hablando de una iglesia que todavía era muy pequeña en número, pero este congreso particularmente era un congreso muy esperado porque los pastores Waggoner y Jones eran a su vez pastores que venían estudiando y predicando temas relacionados con la justificación por la fe en las revistas donde ellos eran editores. Tengo entendido que ellos eran editores de la Review and Herald de esa época, y ya unos años previos, a 1888, ellos venían publicando una serie de artículos, junto con la hermana White. Estos temas estaban siendo discutidos a nivel de iglesia, y estos pastores eran pastores jóvenes, no superaban apenas los 30 años, y eran parte de una camada joven de pastores que se vio enfrentado, digamos, a lo que se llamaba la vieja guardia, pastores de edad madura, por sobre los 60 años, pastores que estaban comandados por el entonces presidente de la Asociación General, Butler, junto con Uriah Smith, que también era un dirigente y un reconocido pionero de la Iglesia Adventista. Entonces, se generó en el contexto de este congreso una especie de bandos, había dos bandos básicamente, y los pastores de la vieja guardia, los pastores mayores, digamos, mantenían una posición bastante tradicional en lo legalista, digamos, con respecto a conceptos de justificación por la fe. Muchos de los conceptos que presentaron aquí los pastores Waggoner y Jones fueron resistidos, efectivamente. Aquí hay un boletín de lo que era la conferencia general y se mostraba precisamente cómo estaban estos dos bandos. De un lado, Waggoner y Jones, apoyados por Elena de White, y del otro lado, Uriah Smith, junto con Butler y los otros pastores de la vieja guardia, que eran en ese momento mayoría. Entonces, los temas que fueron presentados de alguna forma generaron este clima de conflicto, pero lo interesante es que en este contexto, la hermana White señala que el mensaje de la justificación por la fe que fue compartido acá era un mensaje que venía con credenciales del cielo, y que los mensajeros, digamos, Waggoner y Jones, eran mensajeros que traían este mensaje del cielo, y los llamó derechamente mensajeros de Dios. Ahora, esta es una expresión que algunos lamentablemente han confundido como si ella se hubiera referido a ellos como profetas, pero no era eso lo que ella quiso decir. Ella se refirió a ellos como mensajeros, como puede ser cualquier pastor que trae, por supuesto, o que lleva el mensaje de la verdad presente. Todos nosotros somos mensajeros de Dios cuando hablamos de la verdad presente. Y en este caso, en este contexto, ellos traían un mensaje que la iglesia tenía que conocer. ¿Qué es este congreso? Bueno, aquí ya lo leímos. Bueno, aquí hay una foto de algunos también de los delegados, digamos, una vista interna de los que participaron en esta ocasión. Y es muy interesante porque una de las cosas que lamentablemente no podemos tener registro de las palabras exactas de los discursos que se dieron de parte de ninguno de los pastores, pero todo lo que fue el contenido, el mensaje de 1888, fue recogido por el espíritu de profecía. La hermana White estaba presente, ella declaró que este mensaje venía del cielo y era un mensaje muy importante que la iglesia tenía que recibir, y este mensaje fue al que ella aludió cuando a ella se le preguntó. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Cuando ella habló de estas palabras, estamos hablando de un manuscrito del año 1890. Esta fue una declaración dada 2 años después de este congreso famoso, y ella evidentemente no hacía referencia a, como lo vimos anteriormente, a Lutero,
que es considerado un prócer, ¿no es cierto?, dentro de la justificación por la fe a nivel del mundo cristiano. Pero ella estaba refiriéndose derechamente al mensaje que fue entregado a la iglesia en el contexto de 1888. Por eso es tan importante que entendamos este mensaje. Ahora vamos a ver justamente cuál fue la esencia de este mensaje. Y ella dice, durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Cristo Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Este es el contenido del mensaje de 1888. Es un mensaje que apela a la reforma, no a convertirnos en una iglesia de la reforma. Aquí hay que distinguir. Evidentemente la iglesia de la reforma es una iglesia disidente que se separó de la iglesia adventista muchos años después, pero estamos hablando que el concepto de la reforma es un concepto que alude precisamente a esta reforma espiritual que Dios desea realizar en el seno de la iglesia y por supuesto en el corazón de cada adventista. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Entonces el mensaje de 1888 es un mensaje de reforma espiritual. Y la reforma sabemos que está asociado a otra palabra muy famosa, reavivamiento. Es un mensaje que debía producir un reavivamiento espiritual muy fuerte, muy importante. Pero como dice esta caricatura, muchas veces cuando se pregunta en las iglesias quién quiere cambios, todos quieren cambios, todos quieren ver una iglesia diferente, ¿cierto? Las iglesias reconocemos que están dormidas, que están debilitadas, pero cuando la pregunta se dirige a quién quiere cambiar, todos nos quedamos callados muchas veces. ¿Quién quiere cambio? Todos queremos cambio, pero ¿quién quiere cambiar? Cuando el cambio nos damos cuenta que comienza por nosotros, que nosotros somos aquellos que tenemos que entregar nuestro corazón para que Dios pueda obrar los cambios que Él necesita y Él quiere hacer, evidentemente la respuesta cambia. Y en parte, un poco esta caricatura ilustra un poco lo que tristemente pasó, digamos, con este concepto. La justificación por la fe, y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto para que veamos el impacto y el contenido que tiene la justificación por la fe conforme fue entregado a la Iglesia Adventista en 1888. Vimos la semana pasada que la justificación por la fe, como lo entiende la mayor parte de la cristiandad, depende de, ¿no es cierto?, esta visión heredada de los primeros reformadores, desde Lutero, ¿no es cierto?, siglo XVI, XVII, ahí Calvino, Hus, Wesley, todos ellos trabajaron con un concepto de justificación forense. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos, no se desprendían del concepto de pecado original. Ellos creían que el ser humano seguía siendo pecador, aun cuando cuando Cristo nos imputa su justicia, es una imputación solamente legal, jurídica, declarativa, de tal manera que no quita el pecado de nosotros seguimos siendo pecadores toda la vida. Es como meter la basura bajo la alfombra, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la justificación forense. El ser humano sigue siendo pecador y mientras se le imputa esta justicia como una cubierta sobre los pecados. Entonces, Cristo en la justificación forense no quita el pecado, simplemente lo cubre. Algo que evidentemente nosotros no, para lo que no encontramos ningún fundamento ni bíblico ni en el espíritu de profecía. El problema de la justificación forense es precisamente que enseña esta especie de obediencia en pecado. Es un concepto de obediencia en pecado. En el conflicto de los siglos, la hermana Juárez dice que por eso la Iglesia Católica se acomoda tanto con el protestantismo, porque promete y ofrece una obediencia en pecado, ofrece salvación con pecado. Eso es lo que evidentemente hace que la gente viva una vida espiritual mediocre, tibia. Es precisamente lo que ha penetrado fuertemente dentro de nuestra misma iglesia. Por eso tenemos una iglesia en la Odisea tibia. La tibieza espiritual significa creer y pretender que podemos ser justos y pecadores al mismo tiempo. Entonces, la justificación, como realmente se debería entender y como fue enseñada y promovida por los pastores Waggoner y Jones,
enseñaba otra cosa muy distinta, que la justicia es imputada e impartida al mismo tiempo, es simultáneo este proceso. Se recordarán que hablamos del proceso elíptico, no antagónico, sino elíptico, que engloba la justicia imputada y justicia impartida. Por algo ambas son justicia, porque ambas dependen de la misma fuente, que es Cristo. Ambas provienen de Cristo. Pero Cristo, como vimos anteriormente en las sesiones pasadas, no imputa su justicia a nadie que no esté dispuesto a recibir su justicia impartida. Y cuando se está dispuesto a recibir la justicia impartida, estamos hablando que se está dispuesto a recibir la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón no hay justicia imputada. Por eso es que el arrepentimiento es la condición para el perdón. Porque el arrepentimiento, recordemos, es la obra del Espíritu Santo. Esa es una de las principales evidencias bíblicas que nosotros tenemos para demostrar que se requiere la obra del Espíritu Santo actuando en el corazón para que pueda haber justificación, para que pueda haber perdón. Porque la justificación y el perdón, como dice la hermana White, son una y la misma cosa. Así que este contraste en realidad es bastante claro. La justificación forense me enseña que puedo vivir como justo y pecador al mismo tiempo, pero la justificación real me señala que cuando Cristo reina y gobierna en el corazón, me declara justo y me hace justo al mismo tiempo, y cuando Cristo reina en el corazón no hay espacio ni lugar para el pecado. Nosotros dejamos de ser pecadores en el estatus espiritual, ¿no es cierto? Aunque seguimos teniendo una naturaleza caída. Eso no lo podemos olvidar. Recordemos las clases que tuvimos sobre eh, la antropología bíblica. El ser humano sigue teniendo una naturaleza caída, una naturaleza débil, con tendencias que tienen que ser sometidas diariamente. Pero ser débiles no significa ser pecadores. Tener una naturaleza pecaminosa significa con propensión al pecado, pero no significa vencidos por el pecado. Tenemos una naturaleza que tiene los efectos del pecado, porque evidentemente tenemos debilidad física y moral, y por eso mismo nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Y confiando en la promesa de 1 Juan 3:6, que ahí dice, el que permanece en Cristo no peca. Y el versículo 9 dice, y no puede pecar porque la simiente que es Cristo permanece en él. Por lo tanto, no hay lugar, no hay espacio para el pecado, porque como dice 1 Juan también capítulo 1, versículos 5 y 6, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, no hay comunión posible entre Cristo y el pecado. El pecado y Jesús jamás están en sociedad, jamás están en sociedad. Ese es un concepto clave. Entonces, en este contexto, vemos que el contraste y la experiencia, digamos, de los que enseñaba la justificación por la fe por Waggoner y Jones, evidentemente era un mensaje que rompía el modelo, el esquema de pensamiento que venía trayéndose desde la Reforma al mundo protestante. El mundo protestante hasta el día de hoy insiste en una justificación mayormente forense. Incluso me atrevería a decir que también, bueno, el mundo católico, aunque el mundo católico tiene una perspectiva particularmente diferente, pero se unen justamente en esta noción de pecado, porque las premisas son las mismas. Si se parte del pecado original, si se cree que somos pecadores por naturaleza, evidentemente la comprensión acerca de la justificación va a tender a una justificación forense que puede tener distintos matices, pero finalmente es lo mismo. Este cuadro y este esquema yo creo que ejemplifica mucho. Y veamos cómo describía el pastor Waggoner este concepto de la justificación por la fe. Cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee una cubierta para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros de registro del cielo, al efecto de que el pecado sea cancelado. El perdón de los pecados es una realidad, es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. Realmente lo absuelve de culpabilidad, y si es absuelto de culpa es justificado, es hecho justo, o sea, no solamente declarado justo, sino hecho justo. Ciertamente ha experimentado un cambio radical, es en verdad otra persona.
Y esto efectivamente, lo que Dios promete lo cumple. Cuando Dios ha prometido hacer de nosotros nuevas criaturas, no está refiriéndose a una nueva criatura que va a ser transformada cuando Cristo venga, ¿cierto? O sea, creemos que cuando Dios nos crea como nuevas criaturas, está hablando de la conversión, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, y eso ocurre precisamente acá en el tiempo de gracia. No ocurre cuando Cristo venga. La transformación del carácter es lo que ocurre ahora, ahora. Y es precisamente por eso que se llama conversión. Precisamente por eso se llama conversión. El rechazo al mensaje. Esto es muy importante porque aquí se señala que ¿cuál fue la causa? Porque hubo un rechazo al mensaje. Esta es una pregunta que normalmente se hace. ¿Fue el mensaje de 1888 rechazado por la iglesia? Bueno, la sierva del Señor fue muy clara. Ella sí, por supuesto, fue testigo de esto, y en el libro de Mensajes Selecto, el tomo 1, señala que efectivamente se rechazó este mensaje por mayoría. La falta de voluntad, dice, para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos. En gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Qué triste. La verdad es que lamentablemente, como aquí se señala, se aferraron muchos pastores y muchos delegados presentes, se aferraron a sus opiniones preconcebidas, y esta fue la causa de rechazar el mensaje que se quería entregar a la iglesia, y que hubiera despertado a la iglesia adventista en este tiempo para que hubiera cumplido la misión de llevar la verdad al mundo. Dios le ha dado a los hermanos Jones y Waggoner un mensaje para el pueblo. Usted no cree que Dios los ha confirmado, pero Él les ha dado preciosa luz. Cuando usted rechaza el mensaje presentado por estos hombres, usted rechaza a Cristo, el dador del mensaje. Miren qué fuertes las palabras que la hermana White declaraba ya en ese tiempo, dirigiéndose en cartas personales también a varios de los delegados que ahí participaron. Bueno, es curioso e interesante ver también cómo, a pesar de que la hermana White confirmaba, apoyaba este mensaje, evidentemente, como siempre ha sucedido, también hay personas que no respetan ni aprecian el don de profecía dado a nuestra hermana White. Y el Señor había sido muy claro y había confirmado este mensaje. Ella confirmó esta luz, y acá, como dice, con palabras muy grandes, cuando se rechaza este mensaje, usted está rechazando a Cristo, el dador del mensaje. Ahora aquí nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque evidentemente el mensaje y el mensajero están unidos hasta cierto punto. Nosotros vamos a ver esto un poco más adelante, porque también hay aspectos muy importantes que revisar con relación a lo que fue el, el triste final que tuvieron lamentablemente los pastores Waggoner y Jones. Ellos sufrieron un tremendo rechazo que les afectó en lo personal, emocionalmente y espiritualmente también, por supuesto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la iglesia adventista hubiera aceptado el mensaje en ese momento? Bueno, veamos las implicancias. Las implicancias no son menores. En el libro El deseado de todas las gentes se señala que mediante la proclamación del Evangelio al mundo estaba a nuestro alcance, ¿no es cierto?, apresurar la venida de nuestro Señor. Está a nuestro alcance, dice ella. No solemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Y fíjense lo que dice a continuación. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Bueno, esta es una de las tantas citas en realidad. Hay unas citas que son mucho más claras, mucho más directas, que por tiempo no alcancé a poner en la presentación, pero donde ella declara en las mismas palabras y la aplica a lo que fue el Congreso de Minneapolis. Y ella señala que si la iglesia adventista, lo mismo que aquí aparece, hubiese aceptado el mensaje de 1888, Cristo hubiera venido al,
a los pocos años. Esa es la implicancia real de aceptar este mensaje. El mensaje de 1888 es un mensaje que le da corazón, sentido, y completa la teología adventista para poder predicar este evangelio a todo el mundo. Cuando este mensaje sea entendido, dice acá, podemos apresurar la venida de Cristo. El hecho de que Cristo no haya venido antes se debe precisamente a que este mensaje fue rechazado mayoritariamente en su tiempo. Esto es dramático, porque realmente la hermana White, de hecho, ella esperaba, y lo dijo después, ya lo escribió también en algunos escritos años más tarde, ella esperaba que Cristo regresara, por ejemplo, para 1893. Esa es una de las fechas que ella veía en su mente como una fecha probable en caso de que este mensaje se hubiera aprobado. Fíjense, estamos hablando de 1888 a 1893, eran solo 5 años. 5 años después. Si este mensaje hubiera sido aprobado por la iglesia y hubiera sido absorbido por la mayoría de los adventistas de ese tiempo, Cristo hubiera venido en un lapso de apenas unos 5 años o un poco más. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje que está ahí latente, disponible para que nosotros lo entendamos, lo estudiemos, lo apreciemos. De ese mensaje depende, de la comprensión de este mensaje depende que Cristo venga. Así de importante es. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Bueno, ¿qué ha pasado? Que efectivamente, de repente olvidamos que el dragón, Satanás, está lleno de ira contra la mujer y se ha venido a hacer guerra contra este remanente, que somos nosotros. Este remanente que se caracteriza por ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ambos conceptos, guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, se relacionan con la justificación por la fe, porque en el corazón de la justificación por la fe está la verdadera comprensión de lo que es guardar la ley de Dios. Como ya lo hemos estudiado anteriormente, guardar la ley es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es el Espíritu Santo el que debe grabar y escribir su ley en nuestro corazón. Eso es a través del proceso de la conversión diaria. Guardar los mandamientos no significa entenderlos como lo entienden los legalistas, mirar solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. La ley es espiritual y se requiere del Espíritu Santo para poder discernirla y para poder obedecerla. Sin el Espíritu Santo es imposible que el ser humano pueda guardar la ley. Cuando el ser humano entrega el corazón a Cristo, Cristo puede hacer su obra de escribir su ley en nosotros. Y Cristo no va a escribir su ley a menos que le entreguemos completamente nuestro corazón. Ese es el corazón del mensaje de 1888. Nada más que eso. Todo lo demás que nosotros vamos a estudiar y ver van a ser expresiones de distintas formas donde vamos a ir viendo el mismo mensaje expresado con distintas letras. Y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Vemos que efectivamente en el espíritu de la profecía se ha confirmado lo que es realmente el contenido de este mensaje con contornos claros. ¿Y qué pasó con Wagner y Jones? Porque nosotros dijimos recién que ellos fueron profundamente atacados, y en los años que siguieron, lamentablemente ellos fueron experimentando un deterioro a nivel personal y a nivel espiritual, que los afectó al punto que terminaron fuera de la iglesia. Y esto es muy dramático, porque nosotros sabemos que ellos recibieron un mensaje de parte de Dios, así lo confirmó la sierva del Señor. Pero alrededor ya de 1897 ya se comienza a ver un declive fuerte, y todo lo que estos pastores comenzaron a hacer, lamentablemente, fue alejarse ellos se empezaron a alejar de los mismos fundamentos y la luz que ellos habían recibido. Esa es la realidad. Ellos, lamentablemente, comenzaron a comulgar con ideas del panteísmo. Wagner se asoció con Kellogg incluso, y fue parte también de la apostasía alfa que hubo en esa época. Wagner y Jones tuvieron ambos experiencias lamentablemente dramáticas que los llevaron a estar fuera de la iglesia. Y me parece que Jones se arrepintió al final de su vida, digamos, y volvió a la iglesia, pero ya no tenía la fuerza que tuvo, digamos, en su juventud. Pero lamentablemente la experiencia dramática, digamos, de alejamiento que ellos tuvieron, ha hecho que muchos autores, incluso hasta el día de hoy, desprecian el mensaje de Wagner y Jones porque dicen,
como consecuencia de su mensaje fue que ellos terminaron fuera de la iglesia. Esa es una conclusión errónea. La hermana White es muy clara de evitar este tipo de conclusiones. En la carta O-19 de 1892 dice lo siguiente, y ella previó de alguna forma lo que iba a ocurrir con estos pastores. Miren con qué claridad ella dice lo siguiente. Si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No, dice ella. El pecado por parte de los mensajeros de Dios, claro, que le alegraría a Satanás, y triunfarían quienes rechazaron el mensaje y los mensajeros. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Muy claro. Y miren lo que dice a continuación. Es muy posible que los pastores Jones y Wagoner puedan ser derrotados por las tentaciones del enemigo. Ella ya lo había visto venir, lo vio venir. Pero de ocurrir así, dijo ella, ¿no es cierto? Eso no probaría que no habían recibido el mensaje de Dios, ni que toda su obra hubiese sido un error. Pero si eso sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición entregándose a un engaño fatal a causa de no estar bajo el control del Espíritu de Dios? Sé que esa es precisamente la posición que muchos tomarían si alguno de estos cayera finalmente, y oro para que los hombres sobre los que Dios ha puesto la carga de una obra solemne sean capaces de dar a la trompeta un sonido certero y honrar a Dios a cada paso, y que su camino pueda iluminarse más y más en todo momento hasta el fin del tiempo. Luego el espíritu de profecía aporta una razón también distinta como contribuyente principal al desánimo y desviación que finalmente tuvieron estos dos mensajeros. Dice, deberíamos ser los últimos en el mundo en ceder en el más mínimo grado al espíritu de persecución contra aquellos que están llevando el mensaje de Dios al mundo. Lo que se ha manifestado entre nosotros desde el encuentro de Minneapolis es la peor clase de espíritu anticristiano. Miren cómo, qué triste así, efectivamente eso fue lo que ocurrió. Esta persecución que hubo contra Wagner y Jones y por tratar de denostar, de vilipendiar, ¿cierto?, el mensaje de Dios, es calificado como un espíritu anticristiano. Algún día se lo verá en su verdadera magnitud, con todo el peso de horror resultante. Por eso nosotros debemos también discriminar y distinguir. Los mensajes que escribieron Wagner y Jones fueron validados por Elena de White hasta cierta fecha, hasta cierta época. No todo lo que ellos, Wagner y Jones, escribieron fue endosado por Elena de White. Solamente fue endosado una parte, una porción importante de sus mensajes, pero mayormente está lo que ellos escribieron por ahí hasta por 1896. De ahí en adelante ya se empieza a apreciar un distanciamiento y lamentablemente Wagner y Jones terminan fuera de la iglesia. Pero el mensaje, cuando nosotros queremos estudiar y entender el mensaje de 1888, tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos acceder a algunos de los libros que escribieron Wagner y Jones, pero tenemos que ver muy bien si los mensajes y declaraciones que ellos escribieron están dentro de este rango de tiempo donde ellos estaban dentro de la iglesia, y por otro lado también tenemos que verificar si cada declaración está refrendada, si está endosada, respaldada por la Biblia y por el espíritu de profecía. Para mí, en lo personal, y esto es muy importante, por eso hago el destaque, creo que no hay mejor seguridad, no hay mayor seguridad que estudiar este mensaje a la luz del espíritu de profecía, porque eso finalmente es lo inspirado. Wagner y Jones no eran profetas, recibieron un mensaje, tuvieron la iluminación del Espíritu Santo para poder estudiar estos temas, pero ellos no tuvieron la inspiración que reciben los profetas. Ellos fueron eh, maestros, fueron muy buenos pastores que predicaron la verdad presente, pero no todo lo que ellos creían, no todo lo que ellos escribieron fue respaldado y fue de alguna forma repetido por Elena de White. Lo que pasa es que Elena de White se sorprendió de ver que este mensaje, que ella por supuesto reconoce también en otras partes, que ella ya lo tenía claro y tenía vislumbres claras de la justificación por la fe antes de 1888, cuando llegó a este congreso, ella escuchó el mensaje con una claridad y en una forma que comunicacionalmente era mucho más comprensible para el público
y la audiencia, digamos, que se trataba. Entonces, fue una forma que a ella le agradó mucho porque el Espíritu Santo le mostró que era efectivamente una forma clara de presentar el mensaje. Ahora, hubo libros que la hermana White justamente escribió después de 1888 que recogió el mensaje de la justificación por la fe. Tenemos el Camino a Cristo, por ejemplo, el deseado de todas las gentes, discurso maestro de Jesucristo, Fe y Obras. Todos estos libros fueron escritos a partir justamente del mensaje de 1888. Así que si queremos estudiar este mensaje, podemos ver y rescatar del espíritu de profecía todo lo que ahí aparece acerca de justificación por la fe, y ahí tendremos una guía certera de lo que es el contenido, el centro de este mensaje de 1888. La causa del rechazo. Aquí vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de esto. Dice, el mundo ama el pecado y aborrece la justicia, ciertamente. Y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y le manifiesta la necesidad de una reforma. Fíjense, cada vez que se plantea la necesidad de una reforma, una necesidad de vivir una vida recta, justa, donde no hay espacio y lugar para el pecado, cada vez que eso ocurre, ¿qué empieza? Satanás manifiesta su ira. Por eso Apocalipsis 12:17 es tan importante, porque efectivamente el enemigo se levanta en ira contra todos aquellos que manifiestan a través de su corazón, de su entrega diaria a Cristo, que Cristo mora en el corazón. De esa forma guardan la ley, de esa forma no pecan. No pecan porque Cristo está en el corazón, porque Cristo muere en sus vidas. Por eso Satanás odia a este grupo, a este remanente. Dice acá, mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos, los que se aferran al pecado son aquellos que combaten la verdad y a sus representantes. Por eso no tengan miedo ni preocupación de que este mensaje a ustedes mismos les pueda resultar que al predicarlo ustedes, digamos, haya personas que rechacen este mensaje, porque está profetizado. Aquí dice, los que se aferran al pecado son aquellos que combaten la verdad y a sus representantes, porque les parece a muchos que es imposible abandonar el pecado. Y muchas veces nosotros notaremos que hablan desde su experiencia personal, de fracasos, de desilusiones. Pero el hecho de que una persona esté fracasando en su vida espiritual no es el mejor argumento para demostrar que el Evangelio les impide, digamos, vencer el pecado. Ese es un problema que evidentemente evidencian en su vida porque no han sabido confiar sus vidas en las manos de Cristo, nada más que eso. Y aquí llegamos a un aspecto muy importante porque efectivamente cuando la iglesia adventista se forma, ¿no es cierto?, a partir de 1844 con este chasco adventista, del chasco nace la necesidad de investigar y entender qué fue lo que motivó dónde estuvo el error. Se descubre la teología del santuario, ¿no es cierto?, el santuario celestial, el juicio investigador, y a partir de entonces comienza un desarrollo sistemático de las verdades del adventismo entre los años de 1845 a 1850 se incorporan más verdades, entre ellas la del sábado y la no inmortalidad del hombre. 1863, como hemos dicho, se organiza la iglesia, y en 1888 se impacta a la iglesia, digamos, con el mensaje de la justificación por la fe, el cual lamentablemente en ese momento recibe un rechazo. Ahora, ¿cómo se conectan todas estas verdades? Bueno, hemos visto que la doctrina distintiva de la iglesia adventista es la teología del santuario, pero resulta que el santuario cruza por todas las verdades, y ya que el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje distintivo que a la iglesia adventista, si lo hubiera aceptado, Cristo hubiera venido, evidentemente hay una conexión también directa entre esta comprensión y el santuario. Y de hecho, el santuario es una exposición de la justificación por la fe. Cada elemento, cada aspecto del ritual del santuario está conectado directamente con la justificación por la fe, totalmente. Y cada una de las doctrinas, la ley de Dios, el sábado, etcétera,
está indudablemente relacionado también con lo mismo, con el santuario y la justificación por la fe. Por lo tanto, 1844 y 1888 es como un gran paréntesis. En ese lapso de tiempo se encierran todas las verdades distintivas de la Iglesia Adventista. Y todas estas verdades son realmente distintivas porque la comprensión que la Iglesia Adventista tiene acerca de la justificación por la fe tampoco es compartida por la mayor parte de la cristiandad. Es una Mm. comprensión única de la Iglesia Adventista. ¿Y por qué? Amén. Porque su comprensión depende también del santuario. Depende del santuario. Está íntimamente unida. Entonces, nosotros podemos decir que en 1888 se completó la luz del santuario que se inició en 1844. Aquí aparece una imagen de nuestra hermana White, también predicando en el contexto de este congreso tan importante. Bueno, aquí ahí nos vamos a detener para poder recibir algunas dudas, consultas, preguntas con relación a esto, si se entiende, se entendió, esto es parte de nuestra historia, así que es muy importante, digamos, que lo hayamos podido estudiar y revisar. Samuel, te dejo ahí a cargo para que tú puedas moderar si es que hay alguna pregunta, inquietud. Muchas gracias, mi hermanito Daniel. Bien, como mi hermanito Daniel está invitando a aquellos que anotaron su preguntita en alguna libreta, la tienen en su mente, pueden abrir su micrófono y darla a conocer. Samuelito, Mi hermana Martita, adelante. sí, es una duda que me asiste, ¿no, hermano Daniel? Sí, hermana, Que sí, en saludos. 1888, igual, sí, en 1888 se hubiese dicho la verdad como se planteó, como se está diciendo, y el Señor Jesús ya hubiese venido, no hubiésemos nacido entonces nosotros. Exacto. Eso es Así lo que es. me... Sí, No, así no como usted lo dice. no Nosotros estuviésemos pasando por no toda esta hubiéramos pasado situación. por esto, exactamente. Por eso nosotros tenemos una oportunidad y un privilegio de completar Amén. esta obra que los pioneros, incluso estamos hablando con solemnidad, los pioneros no pudieron completar producto de este rechazo que hubo, evidentemente. Por eso es tan importante, recordaremos esta cita que en algún momento se leyó, donde la hermana White señala que la lluvia tardía está dispuesta a descender sobre nuestra iglesia, pero esto no ocurrirá hasta que la parte más grande, a mí me llama mucho la atención cuando ella dice esa expresión, cuando dice hasta que la parte más grande de la iglesia aprenda por experiencia propia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Ella está haciendo alusión precisamente a este principio de colaboración, que es cuando el ser humano le abre la puerta del corazón a Cristo, cuando nosotros le abrimos completamente la puerta de nuestro corazón. Hermano Es el Daniel, proceso de la santificación. Sí, hermanita Marta. pero igual el Señor nos tenía entonces en sus planes. O sea, ahí yo me pongo un poco como que la mente se me cierra porque si no hubiésemos estado nosotros, entonces no hubiésemos tampoco disfrutado de todo, de todos los privilegios que tenemos de ser los que estemos dando el mensaje en el último tiempo. No sé cómo me explicaría usted eso No, allí. no, 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 claro, lo que nosotros tenemos que ver, bueno, nosotros hubiéramos probablemente nacido ya en una tierra, o sea, en el cielo, estaríamos viviendo en el milenio, Sí. si hubiéramos sido Mm, hijos de nuestros padres y nuestros padres hubieran sido salvos, pero en realidad nosotros no podemos especular, no hay forma de sí, especular sí, sobre eso. Lo real es que lamentablemente la iglesia, como iglesia, tuvo esta dificultad, este problema, hubo una oposición y esta oposición al mensaje no es el plan de Dios. O sea, tenemos que ya, revisar eso. O sea, las declaraciones que ahí hemos leído son muy claras. Dios sí, no preparó esta oposición. Nosotros, fíjense, y hay una paradoja, una paradoja. En 1844, el pueblo adventista recibió un chasco, pero este chasco sí había sido preparado por Dios, porque el chasco estaba planificado por Dios, estaba profetizado por Dios, ¿cierto? ya, ya, Pero en 1888, Dios fue chasqueado. Dios se chasqueó porque Dios tenía un plan para la iglesia. Dios tenía un plan con nosotros. Y el ser humano, los adventistas de esa época, de ese tiempo, lamentablemente, no estuvieron a la altura y no cumplieron el plan, el propósito, y lamentablemente el plan de Dios, el propósito que Dios tenía para con nosotros, no se cumplió. Es ya. una paradoja. No es el Mm, propósito ni el plan de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este mensaje, porque nosotros tenemos la oportunidad. Y por supuesto un privilegio, pero es un privilegio con tristeza, porque estamos yo, cargando una responsabilidad corporativa, si se sí. puede decir de esa forma. Ujú, Hasta el momento que nuestra iglesia no reconozca, estamos hablando de nosotros como iglesia,
que este mensaje ha sido detenido y que ha habido un estorbo para que se difunda, evidentemente nosotros también estamos siendo responsables de ese mismo pecado que cometieron nuestros pioneros antecesores. Tenemos que despertar nosotros mismos, despertar nuestra iglesia. El mensaje de 1888 tiene que ser recuperado, tiene que ser difundido, tiene que ser promovido. ¿Y cómo va a ser promovido? Bueno, cuando la gente vuelva al espíritu de profecía. Por eso el espíritu de profecía es tan importante, porque ahí se contiene la luz que el pueblo adventista tiene que eh, entender para reflejar los principios de la Biblia. Recordemos que estudiar y entender el espíritu de profecía no nos hace menos bíblicos, todo lo contrario, todo lo Claro, contrario. Al estudiar el espíritu de profecía entendemos con mayor claridad los principios de la Biblia. amén. Gracias, hermanito. Muy, muy clara la respuesta. Amén. A ver, muchas gracias, mi hermanita Martita, por dar a conocer su inquietud. Es parte de... Así que, ¿alguien más tiene alguna otra consulta o también como mi hermanita Martita alguna inquietud que desea resolver? Mi hermana Nancy Aburto. Eh, Buenas noches. Quería Buenas consultar noches. cuánto tiempo pasó cuando ya la Iglesia aceptó la doctrina de la justificación. Primero la rechazó en 1888. ¿Cuántos años pasaron después para que fuera aceptada? Muy buena pregunta. En realidad, el mensaje de la Iglesia de la justificación por la fe, hasta el día de hoy, si nosotros podemos verlo en términos prácticos, si la Iglesia Adventista estuviera aceptando hoy en día el mensaje de 1888, se estaría predicando este mensaje con fuerza, a viva voz, en todas las iglesias. Y vemos que en realidad hay una porción todavía minoritaria de pastores, de miembros que están entendiendo este mensaje y lo están predicando. Y lamentablemente es una minoría hoy en día, es una minoría. Por eso hay que revertir esta situación y la promesa de Dios, que es una promesa profética, dice que eso va a ocurrir, tiene que ocurrir en algún momento, de otra forma no descendería la lluvia tardía. La lluvia Sí, tardía es un evento que sí va a descender, va a ocurrir en algún momento, y el hecho de que ocurra demuestra que efectivamente se va a revertir esta situación efectivamente de ser minoría en este momento. Lo importante que tenemos que entender es lo siguiente: el mensaje no se perdió, como dicen algunos autores, y yo quiero ser muy responsable porque aquí esto es algo que algunos teólogos, incluso nuestra iglesia, han dicho. Hay un autor, un teólogo, historiador más bien, muy importante, llamado Josh Knight, que ha escrito muchos libros sobre historia de la iglesia, pero él lamentablemente dice, desafortunadamente, porque no comparto para nada esa percepción, que el mensaje de 1888 ya se perdió nomás, se perdió. Si se hubiera perdido, entonces la iglesia ya hubiera perdido su rumbo y ya no podríamos cumplir jamás nunca la misión. Tenemos que saber no guiarnos por las opiniones de los autores, sino guiarnos por lo que dice el espíritu de profecía, que contiene la palabra profética segura. En el espíritu de profecía se describe que aunque puede parecer que la iglesia esté por caer, no caerá. Y Dios corregirá lo que tenga que ser corregido, pero esto se hará a través de instrumentos fieles. Estamos hablando de obreros, personas, hombres y mujeres, que al servicio de Dios van a poder rescatar este mensaje y lo han mantenido, quizás todavía un poco agonizante dentro de la iglesia, pero se ha mantenido dentro de la iglesia aún, pero no con la fuerza que se requiere. ¿Qué es lo importante? Aquí, ¿qué tiene que ocurrir? Este mensaje tiene que ir creciendo hasta que, bueno, lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiamos el fuerte pregón, pero se señala que el mensaje de 1888 tiene que crecer dentro de nuestra iglesia hasta que se transforme en el fuerte pregón. Este es el mensaje que se tiene que transformar en el fuerte pregón. Entonces nosotros estamos justamente con esa responsabilidad. No sé si con eso se responde un poco su pregunta, hermanita Nancy. Sí, súper clarito. Así que gracias. Amén. Amén. Bien, gracias, mi hermanita Nancy. ¿Habrá algún otro hermanito o hermanita que quiera realizar alguna otra pregunta? Bien, al parecer no hay más preguntas. Agradecemos a nuestro hermanito Daniel Vera por la maravillosa exposición que tuvimos hoy día, que en realidad por mi parte no había escuchado acerca del... Bueno, me sonaba Minneapolis,
lo había escuchado esa palabra del Congreso de Minneapolis, pero no había tenido la oportunidad de escuchar lo que fue. Y en realidad me dio una cierta tristeza el que y pensar de que el mensaje, si se hubiera sido aceptado, Jesucristo ya habría venido. Entonces, pero bueno, como dice usted, tenemos esa responsabilidad, debemos participar de la predicación de este mensaje, comenzar ya a aceptarla en nuestras vidas para poder unirnos a este grupo que debe comenzar a predicar de la verdad presente. Amén. Así que, mis hermanitos, antes de que nuestro hermanito Daniel ore, los dejamos invitados para el próximo lunes a las 20 horas, ¿no es cierto?, a nuestro estudio bíblico distrital, con el tema que ya incluso lo mencionó mi hermanito Daniel, el principio de la colaboración. Así que quedan todos invitados para escuchar este próximo tema. Así que mi hermanito Daniel lo invita para que nos pueda despedir en oración. Amén. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te agradecemos por la hermosa bendición que nos da de poder haber estudiado este tema, que es parte de nuestra historia como adventistas, muy, muy importante. Rogamos, Señor, que tú puedas alumbrar nuestra vida, nuestros caminos, nuestra mente, nuestro corazón. Las cámaras ocultas de nuestra vida, Señor, sean completamente desnudadas ante tu presencia para que tú puedas morar en cada rinconcito de nuestra vida y nuestro corazón, y que efectivamente, Señor, este mensaje que apela a la transformación completa de la vida, del sometimiento, Señor, voluntario, eh, a tu amor, Señor, realmente pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que tú nos protejas, nos bendigas, bendiga a las familias que representamos, aquellos hermanos que se han podido conectar y los que no, tú estés también con cada uno de ellos, los bendiga, los acompañes y nos ayudes para que podamos ir creciendo en esta luz, en esta comprensión, de tal manera que podamos entender cada día más la importante misión que tú le has dado a este pueblo adventista, una misión profética, con un mensaje profético que tiene que alcanzar a este mundo en esta generación. Te lo pedimos y agradecemos, confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor.